¿Cómo estás, querido líder? Bienvenido a una nueva cápsula, una nueva entrevista de líderes que inspiran. Y pues estoy emocionado porque te traigo de nuevo a nuestro gran anfitrión, perdón, nuestro gran anfitrión, nuestro gran amigo. Y me quedé con el término de la entrevista pasada, Héctor Gómez, que es el fundador y el director de Lili. Y pues Héctor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, gracias por darnos tu tiempo. No, al contrario, Bosco, gracias a ti por tener esta oportunidad de poder convivir más con tu audiencia y con los líderes que te siguen. Muchas gracias, amigo. Me encantó lo que me pusiste en el formulario que te mando, en donde me explicas tu proyecto, ¿no? Tu empresa. Y quiero volverlo a leer. Yo sé que lo leímos y lo expliqué en la semana, en la entrevista pasada, pero quiero recordarlo porque se me hace que tiene tanta profundidad. Sí. Escucha muy bien, querido líder. Héctor es director de una empresa que es una startup y que puede ser vista como un iceberg, que por un lado tiene una punta flotante como una empresa de servicios de limpieza ultra personalizados mediante una app web en donde se pueden solicitar sus servicios de una forma muy práctica, sencilla y segura. Te sugiero que te metas aquí, vamos a dejar el enlace abajo en las etiquetas, métete para que te des una idea de cómo funciona, está súper fácil navegar, ¿no? En la pero por otro lado, hay una parte debajo de este iceberg que está debajo del agua y que es más grande y es la maquinaria interna en donde, pues es donde se hace el mayor esfuerzo social hacia sus lilies. Ahorita vamos a recordar quiénes son las lilies y esto busca generar soluciones de impacto de manera social, ambiental, laboral, de salud y económica. Y todo esto para ofrecer una oportunidad de trabajo justa y digna mediante trabajo formal, sueldos justos, trato digno y desarrollo de vida. Entonces, esto es Lili. Héctor, nada más para los que no escucharon los conceptos, recuérdanos quién o defínenos quién es una Lili o qué es una Lili. Ok. Una Lili es una empleada doméstica que llegó a nuestra empresa buscando una mejor oportunidad de vida por medio de un empleo formal. La contratamos, la capacitamos, la certificamos y a partir de ese momento se vuelve una Lili especialista en limpieza. Ella es una Lili. Excelente. Una especialista en limpieza. Ah, Así muy es. bien. Oye, amigo, pues vamos a entrar de lleno. Bien. Yo quedé muy contento de nuestra entrevista anterior, pero te quedé con todo lo que me platicaste, sí alcancé a quedar como con la duda, bueno, no duda, con un sentimiento de, de curiosidad, de entonces, ¿cómo le haces? ¿Cuál es como el desafío para ser empresario, un líder empresario? Pues en las empresas de la actualidad, en donde la realidad es que pues ya no se cuida tanto este valor humano, este sentido de propósito, no tienen esta profundidad muchas de las empresas y muchos otros factores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos desafíos que tú como dueño y como director enfrentas? Muchas gracias. Pues mira, de manera inicial, yo siempre he definido que hoy en día, con tantas innovaciones, tantos cambios que hay en segundos, el dirigir es un arte. Dirigir una empresa, De liderar un entrada. equipo de trabajo es un arte. Porque dentro de todo tienes que tener una adaptación al futuro enorme. No puedes quedarte estancado y volverte una persona que no está en constante capacitación. Después, tu habilidad de liderazgo tiene que ser en grado excelso. ¿Por qué? ¿No? Porque al momento de que tú tienes tantas generaciones a tu cargo, desde, desde un baby boomer hasta los millennials, etcétera, tienes que tener esta habilidad de tocar todos los corazones y generar un propósito en común para poder lograrlo.
Después, eh, toda esta parte de dirigir a tantas personas es aquella fórmula exacta que te forma el carácter, porque Ujú. muchos podemos nacer con liderazgo, de mover algunas masas, pero no tenemos el carácter suficiente para soportar nuestras decisiones. Entonces, al arte de dirigir, si le sumas estas tres características y una de las más importantes que dirigir o ser parte de la dirección de algún proyecto, tienes que hacerlo como si fuera política. ¿Por qué? Ándale. Porque tienes que tener habilidades analíticas, administrativas y un ejercicio de liderazgo todos los días Sí, con todas claro. las personas con las que tienes trato. Porque tienes que cuidar las formas en las que te diriges, las palabras que usas, Sí. cómo te expresas. Y debes de ser muy cuidadoso de algunas y muy responsable de otras por el alcance que tienen. Aquí en Lili, por ejemplo, siempre promulgamos de que tengamos mucho cuidado con las palabras que usamos con nuestras Lilis, Ujú. porque una cosa es como yo lo digo y otra cosa es como ellas lo perciben, porque tenemos en claro que yo puedo ser responsable de lo que yo digo, pero no de lo que tú entiendas de esa conversación, ¿no? Ujú. Entonces, por eso siempre les pido que utilicemos un lenguaje muy sencillo, muy claro, pero siempre muy directo para causar esa empatía de que se está entendiendo el mensaje. Entonces, de verdad que hoy en día este arte de dirigir no solamente es mover a un grupo de personas hacia un objetivo, tienes que ser muy preciso, tienes que enseñar todos los días, tienes que medir todos los días, porque si no se mide, Medir. no funciona. Tienes que incentivar y al final tienes que orientar a las personas hacia el resultado que buscas. En Lili, por ejemplo, yo al inicio tuve la disyuntiva, quiero hacer algo con propósito social, quiero ayudar a personas. Entonces muchos amigos me decían, oye, ¿por qué no haces una asociación civil? Tienes como ese liderazgo para tener una asociación civil, dirigirla, captar recursos y ayudas en especie, etcétera. Yo dije, si hago eso me voy a tardar mucho más en impactar a la cantidad de personas que quiero impactar. Claro. Entonces entendí que la base fundamental de esto era hacerla por medio de un negocio. Y ese negocio me iba a permitir que desde el día uno que yo contratara a una persona, ya la estaba impactando con un sueldo justo. Entonces, de esa manera va a ser más corto el plazo y más largo el alcance. Entonces, de esta forma, haciéndolo negocio, entendamos que todo negocio necesita generar una utilidad, Ujú. porque sin esta utilidad no puedes generar el crecimiento exponencial del que necesita tu proyecto. No es Entonces, negocio. así es. Entonces, este arte bendito de dirigir no Ujú. solamente te lleva a las anteriores que diriges, sino también todavía generar una utilidad. Y hay líderes que nos puedan estar aquí viendo o escuchando. Ujú. No solamente deben de generar una rentabilidad del negocio o una utilidad como dueños, sino también deben de generar utilidad para un grupo de inversionistas que vienen fortaleciendo a este ente empresarial, ¿no? Ujú. Ujú. Wow. Oye, híjole, ya te tocaste un puño de temas bien interesantes, pero hay algo que es muy difícil de entender muchas veces para los líderes, y es esto que tú dices, a lo mejor puedes tener una habilidad natural, vamos a llamarlo, Sí, de jalar masas, ¿no? De hacer que la gente te siga, que le gustes a la gente. Y eso es parte de ser un líder, estamos de acuerdo. así es. Pero no todos tienen la entereza de carácter para soportar las decisiones, como dijiste, ¿no? Así es. ¿Cómo saber si sí tengo el carácter o no para soportar las decisiones? ¿O qué significa eso? Platícanos más. Simplemente, mira, eh, en la vida te va poniendo personas a tu cargo, ya sea por medio de una empresa o si emprendes, tú mismo las vas añadiendo a tu proyecto. Y cuando tú tomas una decisión y después tu colaborador te hace ver que está mal tomada, no solamente hay que tener el carácter para forzar tu decisión, sino también para reconocer que ese aporte fue muy positivo y que tienes que quitar esa armadura de decir, yo soy el dueño de toda la verdad y aquí se hacen las cosas como yo diga, y Ujú. tener ese carácter y empatía de decirle a tu colaborador, excelente aporte, Tss. excelente aporte. Y ahora,
reconocerte a ti mismo que te equivocaste no siempre es fácil, ¿eh? No. Es un acto de contrición muy difícil porque ya hay líderes que no toleran que su equipo de trabajo tenga mejores ideas que ellos. Ah, claro. Entonces, entonces aquí ya es una situación personal donde tienes que hacer una labor todavía al doble, donde asimilas el aporte, lo reconoces y se tiene que agradecer porque Claro. realmente hay en esa respuesta de este colaborador va implícita parte de tu esencia, porque tú lo llevaste a que viera otro escenario. Entonces, si tú lo reconoces, no te sientas mal. Ujú. También reconócete a ti que también hay una gestión y un trabajo ahí en esa persona, ¿no? Entonces, el carácter no solamente es para funcionar, hacerlo funcionar cuando estamos enojados, ¿no? Que te salga ese carácter agresivo y que yo aquí Ándale. mando, sino también de saber ser dócil y reconocer el esfuerzo que la gente viene compartiendo a tu entorno. Claro, de hecho, yo estoy como incluso, no sé tú, ¿verdad? Pero yo estoy un poquito peleado con esa idea de que es de carácter fuerte, ¿no? Al refiriéndose como alguien, como enojón, ¿no? Como alguien Sí, más voluble. sí, Pero yo de repente digo, no, al contrario, eso es lo contrario, un carácter fuerte, ¿no? Porque un carácter fuerte es el que mantiene la entereza en medio de la sí, dificultad, ¿no? Entonces, si explotas así al es. primer momento, pues No. lo último que tienes es un carácter fuerte. Exacto. Entonces, Lo último que tuviste fue el equilibrio emocional para actuar. exacto, exactamente, ¿verdad? Sí, Y qué más fuerza de carácter se requiere para reconocer un error propio. Oye, qué fuerte. así es. Ahora, vamos a un tema más profundo que, híjole, yo creo que esto genera discusiones en las empresas, pero también en el matrimonio, por ejemplo. Digo, tú estás casado, yo sé que tú entiendes muy bien eso. La responsabilidad en la comunicación. Esto, Wow. es algo que se habla mucho de comunicación por ejemplo, en el área donde trabajo yo, se habla muchísimo, ¿no? Hay cantidad de cursos de comunicación. Pero tú dijiste algo bien interesante. Dices que debemos de ser responsables, sí, por lo que decimos, y también tenemos cierto grado de responsabilidad de lo que entiende la persona. Así es. Ciertamente no podemos responder por completo por lo que entiende, pero tú hablas de un lenguaje sencillo para que entonces puedan entenderlo los demás. Así es. ¿Qué onda con eso? To- Totalmente. Mira, todo parte de tener, hay un término que se llama visión holística, que se lo dejo Mm, sobre la mesa como tarea. ahí está. Eh, eh, Esto simplemente es contemplar la totalidad. Ujú, Cuando tú contemplas la totalidad de las cuestiones que hay, te das cuenta que tienes diferentes tipos de personas y que con cada persona tu comunicación puede ser distinta, pero entre más claro, objetivo y preciso seas con tu indicación, con tu mensaje, mayor va a ser la percepción que va a tener esta persona de lo que necesitas y mayor va a ser el alcance del objetivo, ¿no? ujú, Y esto va desde los matrimonios. Muchas veces no somos lo suficientemente inteligentes para ujú, sobrellevar una tarea. No es que existan bandos, de que la mujer esté obligada a hacer unas cosas y el hombre otras. Simplemente es generar acuerdos. ¿Y ujú, cómo se generan los acuerdos? ¿Sabes qué? No me gusta hacer esto. ¿Qué te parece si tú me ayudas con esto y yo hago esto? O muchas veces hay ocasiones en las que hacemos una actividad tan parte de nosotros que ya se vuelve una obligación. ujú, Pero hay que saber decir, oye, mira, yo hago esto con gusto, pero no es mi obligación y lo hago por ayudar. Ahora tú también ayúdame con esta parte, ¿no? ujú, Siempre es generar acuerdos. Y una parte muy bonita es que, por ejemplo, el mejor consejo de bodas que yo recibí, mi ujú, papá me dijo, el arte del matrimonio está en el aprendizaje que tengas de ceder. No debes de ganar todas las batallas. ujú, Aprende cuáles son las que realmente tienes que ganar y en cuáles tienes que aprender a ceder. Que en un 90% vas a tener que ceder. Entonces, en las conversaciones empresariales, en cuanto a tu equipo de trabajo, a tu equipo de producción o de operaciones, tienes que entender que tienes que ser muy claro con el mensaje para que se perciba de la misma forma, pero también puedes sensibilizar. Oye, necesito de ti esto, pero mira, lo necesito por esto, por esto y por esto. Porque hay líderes que imponen. ujú.
y lo único que generan son incertidumbre o dudas. ¿Por qué? Mm, Oye, necesito que hagas esto y necesito que lo hagas ya. Y la persona ni siquiera entendió qué tenía que hacer. Al final de cuentas, anduvo perdiendo el tiempo preguntándole a otras 10 personas para entender qué fue lo que le pidieron. Y ahí, entrada, perdimos tiempo, generamos una confusión y no fuimos eficientes. ujú. Entonces, si tu mensaje es claro hacia la persona que se le estás diciendo, si tú eres claro en tu vida, obviamente vas a poder lograr obtener mucho más cosas. Oye, tocas ahora otra fibra, que es este tema de la imposición, ¿no? Mm, creo que está muy arraigado dentro de la cultura latina y sobre todo mexicana, que el líder es es el que se impone, ¿no? El que traiga el músculo o el garrote más grande es el que Exacto. manda, ¿verdad? Sí, Y, y ese es algo clave, ¿no? Que es no solamente ser claro, sino dar motivos, ¿no? O sea, de hecho, para mí eso es motivar, ¿no? Muchas veces pensamos que motivar ok, es, sí, como que manipular las emociones de la gente. Y no, motivar es dar razones a las personas de las cosas que les pides que hagan, ¿no? así es, tal cual. Te doy un ejemplo muy claro. Aquí en Por favor. Lili tratamos de sensibilizar a la Lili del servicio que va a atender. Ujú. Hoy en día, te puedo decir, estamos atendiendo una casa de retiro para personas de la tercera edad. Sí. Entonces, cuando designamos a la Lili que iba a atender ese servicio, le dijimos, mira, aquí hay personas adultas, personas que tal vez tienen enfermedades, tienen Alzheimer, eh, este, algunas otras problemáticas que tienen ya por cuestiones de edad. Tienes que entenderlos y tienes que tener paciencia. Y te voy a Ujú. explicar por qué es importante que tengas esto. Tienes que recordar que en algún punto tú puedes ser esa persona y que las debes de tratar como te gustaría que te trataran. Tenemos que entender que el núcleo de este servicio son ellos y Ujú. estamos para servirles en cuanto a sus necesidades de limpieza. Ujú. Entonces, si tú logras atender estas dos características, vas a tener trabajo por mucho tiempo, porque Claro. vamos a tener contento a nuestro anfitrión. Entonces ya la Lili se va y dice, a mí me dijeron que me cuidara de dos cosas, que tuviera que tener cuidado con las personas y paciencia para atender sus necesidades. Vámonos, así lo hago. Pero si tú en cambio les dices, mira, vas a ir a ese servicio y lo tienes que hacer bien, porque con una señora que te regañe o que nos den una queja, te vamos a quitar. No, Entonces ya la persona va con el temor de hacer el trabajo. No va sí, ni siquiera consciente del alcance que va a tener su servicio. sí. Entonces, no es lo mismo mandar un mensaje, sensibilizar para obtener un resultado, que tratar de imponer o que porque seas esa persona dominante, en esta ilustración que dicen, ¿no? El líder es el que jala con todos y el jefe es aquel que grita y hace que todos se muevan por medio de gritos, ¿no? Ujú. Entonces, nada más entorpeces la operación, entorpeces a las personas gritando y no generas realmente la productividad que requieres. Ujú. Ujú. Wow, qué importante. Oye, amigo, ahora, todo esto está muy bueno. Creo que se ha perdido en la actualidad este tipo de elementos en las empresas, pero me pongo a pensar que querer hacer las cosas bien, otra vez tú como líder y como empresario, querer hacer las cosas bien, con profundidad, diferenciándote, pues tiene un precio, Totalmente. ¿verdad? O un costo más bien, costo y un precio también. Y yo he encontrado y no me dejarás mentir, que dentro del liderazgo también ese precio o ese costo tiene que ver con cierto grado de soledad, ¿no? Así es, Mm, así es. ¿Cómo te ha ido ahí? Mira, yo escuchaba esa frase cliché que es que en el camino del emprendedor es muy solitario. Y yo Ajá. decía, bueno, pero ¿por qué? Tal vez no te sabes rodear de las personas correctas, tal vez no tienes a gente cercana a ti con el cariño y el aprecio y el valor que se requiere para emprender un proyecto, pero ya que estás montado en la silla, te das cuenta de que sí, es real. Eh, cuando empezas, Cuando empiezas un proyecto, te metes tanto en él que tú mismo empiezas a apartarte un poquito de la gente. Después, estás tan encarrilado por sacarlo
a potencializarlo, te vuelves a apartar más de la gente. Y ya después que ya está la operación, te das cuenta que tú solito te tienes que motivar por las mañanas, tú solito tienes que encontrarle la pasión y el cariño a esto, y tú solito te tienes que premiar al final del día, porque si no lo haces así, todo se vuelve un desencanto al tercer día. Sí, Yo en mi caso me hice del hábito de leer, que era interesante. algo que no lo tenía tan formulado en mi vida, o sea, era algo que no lo hacía con tanta constancia. Y te puedo decir que en mi primer año de emprendedor leí más que todos los libros que había leído en mi Me vida, perdón. imagino. Sí. Después empiezas a querer documentarte tanto que me llevaba mediodía estar viendo tutoriales, estar viendo videos de otros emprendedores para ver si habían puntos de, puntos de conexión con lo que yo estaba pasando. Ujú, Entonces, se vuelve tan solitario porque te descuidas en unos aspectos, descuidas a la familia, en otros tantos te descuidas a ti mismo ujú, porque dejas de hacer ejercicio, dejas de comer bien, te malpasas, porque estás tan enfocado en lograr esto que ujú. cuando llega alguien y te dice, oye, pues hay que salir o hay que hacer algo, dices, no, es que ahorita traigo este enfoque, es que ya tengo que hacer esto. Y como todo urge y todo es prioridad, Exacto. desplazas a todos en tu entorno. Sí, sí, es cierto. Me estaba acordando que tengo un amigo, pues es muy buen amigo mío, pero pues él no, digo, trabaja por cuenta ajena, ¿verdad? No tiene su propio negocio Sí, y me acuerdo que me decía, hace años, ¿no? Me decía, ay, ya quiero tener un negocio como tú para tener tiempo de hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Porque no me acuerdo que teníamos que hacer algo, pero era reunirnos, ¿no? Entonces, decía, para poder estar con toda la gente que yo quiero, ¿no? Y yo le dije justamente, entonces le dije, no, pues lo último que vas a poder hacer teniendo un negocio es lo que tú quieres, ¿no? Y no vas a tener sí, tiempo para andar así de socialité ni nada de eso, muchas sí. veces, ¿no? Mira, yo fui empleado casi, casi 25 años. Ujú. Eh, y siempre decía, uy, es que los que tienen su negocio bien padre, porque ellos son dueños de su tiempo. Uy, es que el hecho de ser dueño de tu empresa debe ser increíble, porque tú sabes cuándo viajas y cuándo sales y todo. Ya que estás de este lado, es un camino tan maravilloso y tan increíble de muchas formas, pero también no es cierto, ¿eh? O Sí, sea, claro, claro. cuando dicen el término Godín, ¿no? Dicen, el Godín sueña con ser emprendedor. Dice, no, pues es que para ser dueño de mi tiempo y salir y hacer. No, benditas sean las 8 horas que trabajas donde estás, hermano, porque acá de este lado son 16 o a veces incluso hasta 24 al día, ¿eh? Ujú. Entonces, mejor disfruta tus 8 horas ahorita y prepárate bien para que llegues con una mejor capacidad avanzada a la hora de estar al frente de tu propio proyecto. Y sí, sean menos las que le inviertas que los que decidimos emprender un proyecto sin tanto expertise y sin tanta experiencia. Exactamente, sí, es difícil afrontar este tipo de desafíos. Oye, amigo, pues, ¿tuviste una trayectoria o has tenido una trayectoria que, al menos de lo que vimos de la entrevista anterior, nos pudo aportar muchísimo? Gracias. Pero este tema de la soledad, ¿qué nos podrías decir? O sea, me queda muy claro que se enfrenta, ¿no? Que se tiene que Sí, lidiar. Pero sí, ¿cómo lo podríamos afrontar? ¿Qué recomendaciones, qué cosas aprendiste tú? Ciertamente hay momentos de soledad que no podemos evitar, no está mal, sí, pero como siempre en los problemas, muchos problemas nos los podríamos ahorrar si totalmente. aceptamos el consejo. ¿Qué nos recomendarías para contrarrestar esto? Mira, rápido, tres cosas. La primera, no te juzgues. Mm, No te juzgues y no te compares, porque eso solamente te va a generar la ansiedad de querer estar metidísimo en tu proyecto. Date la oportunidad de respirar. Después, deja ujú, de hacerte el Superman o la Mujer Maravilla. ujú, No puedes con todo. Tienes que aprender a ir con calma. Es mejor el paso firme que el paso acelerado.
porque sobre tus hombros recaen muchas responsabilidades y si las quieres potencializar, yo cada vez que me quiero levantar de la cama y decir, hoy me quiero dar un espacio de tiempo, me acuerdo que detrás de mí hay 40 familias que dependen de mis decisiones y eso me motiva en 3 segundos, hermano. Claro. Entonces, pero también llego a la oficina y me quito la capa de Superman y me convierto en el director que delega y que en base a todo el conjunto del equipo logramos sacar adelante el día. Y la última es que tienes que ser muy crudo y asimilar el para qué lo hago. Si lo estás haciendo para sufrir, se te va a acabar tu sueño en 2 semanas, ¿eh? Pero si lo haces para disfrutarlo, vivirlo y que realmente sea un medio de vida que mejore tu calidad en muchos aspectos, vas en el camino correcto. Wow, qué interesante. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y esto de no ser un héroe es, Sí, yo creo que es clave. Digo, los otros puntos también, pero es clave porque muchas veces eso nos lleva al colapso, ¿no? total. Y eso nos impide, como bien dices, delegar, ¿no? Sí, Nos hace secuestrar y yo he podido ver que somos adictos al control, ¿no? Somos totalmente. adictos, nos encanta el control y no podemos crecer ni como empresarios ni como líderes controlando las cosas, ¿verdad? Y tenemos que aprender de las generaciones pasadas. Todos conocimos al papá de un amigo, incluso fue en nuestras casas, que nuestro papá se mataba tanto trabajando para darnos una mejor calidad de vida, que jamás estaba en los cumpleaños, que jamás estaba en tu partido de fútbol, que no llegaba a tu graduación. Entonces, si queremos ser ese todólogo, ese Superman, para sacar adelante un proyecto que supuestamente te va a dar una mejor calidad de vida, pero estás descuidando lo más importante que es tu familia, hermano, ahí tienes un error. Entonces, date la oportunidad de vivir toda la experiencia, sé muy organizado con tus tiempos, hazlo funcional y hazlo que sea algo que disfrutes, porque si no, te lo juro, en 2 semanas ya estás pensando en volver a trabajar para una empresa. Ujú, ujú, sí. Oye, ahorita me recordaste el poeta que era griego, supongo, Juvenal, que Juvenal, dice, ajá, dice, tiene una cita que dice más o menos así, dice, eh, considera el mayor de los pecados el preferir la mera existencia a una existencia con sentido. Y cuidado de, por preservar la vida, perder las razones mismas de vivir, así es, ¿verdad? así es. Muchas Muy veces bien. perdemos de vista lo importante por lo que consideramos prioritario. La prioridad, cuando te sientas a revisar el proyecto que estás emprendiendo, la prioridad siempre tiene que ser tu red de soporte, tu red de seguridad, que es tu familia. Porque si descuidas esa, a la hora de que sientas que estás en las alturas y que eres el mejor líder y que tu empresa es el máximo logro, vas a seguir siempre estando solo. Ujú. Y en la soledad no se disfruta ningún éxito. No, no, exacto. Oye, no sé si te tocó leerlo, el libro negro del emprendedor de Fernando Trías. No, 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 pero Lo, mira, lo anotamos de una vez. muy famoso y también, ojo aquí, líder, te recomiendo que lo busques. Y Fernando maneja, creo que es en el primero o segundo capítulo que él llama asalto, el primer asalto, Ok, eh, él plantea la diferencia entre motivo y motivación, claro. ¿verdad? Y dice que es la clave precisamente, la clave del fracaso o del éxito a la hora de emprender. Porque él Wow. dice que cuando emprendes no puedes hacerlo basado en la motivación, sino en el motivo. Sí. Motivación es, me siento emocionado, tengo Ah, ¿verdad? Que quiero ya tener el tiempo o estoy emocionado, ¿verdad? Escuché una idea de negocios que está padrísima, ¿verdad? Pero es algo sí, superficial, algo más emotivo, más de los sentimientos. Y él dice, motivo, eso es motivación. Motivo es tener una razón de peso así para hacer es. las cosas. Entre ellos, por ejemplo, tu red de soporte, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Él cuestiona, o sea, te mueve tu Así es. familia. Perfecto, es un motivo sólido que te va a sostener incluso en los Totalmente. momentos cuando la motivación ya no esté.
totalmente. ¿verdad? Y, y en este punto, como en el capítulo pasado, les doy una recomendación. Adelante. Eh, un libro que me ayudó muchísimo a estructurar bien se llama De cero a uno, de Peter Thiel, Sí, que de verdad te abre un panorama tan estratégico de los pasos que debes ir dando cuando ni siquiera tienes noción de por dónde llegar. ujú, Podrás tener un propósito muy claro, pero este libro te abre ese avance a la estructura que necesitas. excelente. Oye, amigo, me gustaría que cerremos tocando, profundizando un poquito más en el tema de la lectura. Tú dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Leí más libros en mi temporada, en mis inicios como emprendedor, que en toda mi vida. Sí. No voy a decir tu edad, ¿verdad? No, no te voy a quemar, pero, No, no pasa nada. pero qué interesante, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir acerca de la importancia de la lectura para el emprendedor? ¿Es importante, no es importante? ¿Cómo le puede hacer para fortalecer ese hábito? Se vuelve el alimento de todos los días. Es la proteína de cuando vas al gimnasio. Es el método más sano para poder crecer y experimentar muchas cuestiones que a veces no tienes ni siquiera conciencia de que existen. Te digo, de verdad, en mi primer año de crear esta parte de Lili, creo que me aventé cerca de 30 libros. Este, desde, no sé, cómo ganar amigos, influir en las personas, secretos de la mente millonaria, los hábitos de un millonario, de la gente exitosa, todo esto, toda esta parte, porque todos anhelamos este prototipo de voy a ser emprendedor y quiero ser exitoso y tal vez te visualizas con algún ídolo que tengas de alguna red social o de alguna empresa. Entonces, hoy en día, por ejemplo, eh, por las mañanas yo despierto con el alimento de un libro que es un tema, ya sea de alguna startup, ya sea de alguna biografía de algún CEO, para alimentar sobre cuestiones prácticas que ellos vivieron en sus empresas. Ujú. Eh, por ejemplo, aquí salió otra recomendación, A ver. El corazón de los negocios. Este libro fue escrito por el ex CEO de Best Buy y de verdad que es increíble lo que este libro te puede generar. Se llama The Heart of Business de Hubert Holly. Ujú. Wow, te platico así breve. Él Adelante. cambió el rumbo de la empresa, eh, y esa es su guía personal de cómo lo logró. Entonces, es una guía para líderes que tienen la disposición de abandonar todos esos paradigmas, todos esos propósitos ya arcaicos y enfrentar algo nuevo padrísimo. Entonces, se los recomiendo muchísimo, de verdad, bastante, bastante bueno. Entonces, te digo, ¿cómo lo hago hoy en día? Despierto leyendo una biografía, algo de estructura, algo de startups, etcétera, y me voy a dormir con una novela. Trato de sacar mi cabeza antes de irme a dormir de todos mis pendientes, trato de poder liberarme de cosas del trabajo, y me gusta, yo creo que, y incluso aquí va otra de mis frases, es la manera en que yo mido mi éxito es con la tranquilidad con la que me voy a dormir. Entonces, yo mi éxito lo busco todos los días, porque todos los días necesito irme a dormir tranquilo sabiendo todo lo que se logró y en todo lo que hemos repercutido en las vidas de las personas. Wow. Entonces, leer, apóyense, hay una gran aplicación que se llama Vic. Yo la escucho para leer audiolibros mientras voy en el coche o hago gimnasio. Entonces, también es un gran soporte, un gran apoyo. ¿Me repites cómo se llama? Para anotárselas. Vic, este es con B de bueno, doble E y con K al final. Es una aplicación que a mí me ayuda muchísimo porque tiene, ahora sí parece comercial, ¿no? Pero Ajá. tiene todos los libros en audio, pero aparte tiene resúmenes de los libros también, si quieres ver algo breve y captar el mensaje. Y tiene una parte padrísima que es que le dan el sentido a la lectura, que no nomás lo leen de manera lineal, sino que se
personifican todos los escenarios. Órale, 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 qué interesante, ¿eh? No, las etiquetas de tus entrevistas van a salir así larguísimas, ¿eh? Sí, Todas las sí, pero recomendaciones que nos dan. no, perdón, espero que les funcione, ¿verdad? No, fabuloso, muchas gracias, muchas gracias. Oye, amigo, pues nos, nos llenaste de consejos, de recomendaciones, de temas súper, ay, súper profundos, pero sobre todo delicados. Y te lo agradezco. Eh, mm, Me gustaría nada más cerrar pidiéndote de nuevo una recomendación, pero sí, esta sí me gustaría que fuera más encaminada al tema del carácter y de cómo enfrentar esas encrucijadas en nuestra vida como emprendedores y como líderes, ¿no? ¿Qué nos podrías aconsejar al respecto? Eso es muy sencillo. Tu propósito debe de radicar en servir. Si es servir a la sociedad, a que se vuelva un mundo mejor, siempre tenlo claro. Y el volver un mundo mejor implica muchísimas cosas. Entonces, tus decisiones, tus palabras, tus mensajes, y esto va a generar en tu equipo de trabajo una armonía, una cuestión aspiracional, y que tenemos que recordar que lo más importante de nuestras decisiones no es la decisión en su momento, sino el legado que dejemos con esa decisión. Wow. Lo importante no es la decisión como tal, sino el legado, ¿no? El impacto. Gracias. Qué fuerte. Amigo, pues te agradezco muchísimo por Muchas gracias a ti. esta segunda vuelta que nos aventamos. Y pues digo, repítenos de todos modos, por quienes no escucharon el primero, en dónde te podemos encontrar, dónde podemos contratar tus servicios. Claro que sí. Sí, Está súper fácil, www.liliapp.com.mx. Ahí pueden hacer la cotización de su servicio, pueden ver los tipos de servicios que manejamos, y pueden contactar conmigo por medio de LinkedIn. Mi nombre es Héctor Luis Gómez Cárdenas. Ahí estoy como director de Lili. Y por medio de mi correo, que es dirección@liliapp.com.mx, estoy a sus órdenes. excelente, te agradezco mucho, gracias por tu No, tiempo. hombre, al contrario. Y a ti, querido líder, pues ya lo escuchaste. Como siempre decimos, analízalo todo, retén lo bueno, con lo que concuerdas, o incluso lo que te desafía, que sabes que es correcto y que te desafía y te incomoda, y lo que no, pues simplemente ponlo ahí a un lado, no tienes por qué aceptarlo todo, pero sí busquemos incorporar todos estos elementos, integrarlos a nuestra vida. Deja tú para tener el mismo resultado que Héctor, ¿no? Como bien nos decía el Héctor en la primera entrevista, cada quien lleva su propio ritmo, ¿no? Pero Así sí es. para que podamos encontrar esas maneras en las que estamos impactando las vidas de las demás personas. Entonces, te veo la siguiente semana, en la siguiente cápsula del día de mañana. Y Héctor, de nuevo, muchísimas gracias, amigo. Al contrario, gracias a ti y espero que de verdad todo esto tenga un impacto y esté a sus órdenes. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias.